Soy Cristina Trujillo, directora técnica del Colegio de Contadores Públicos del Pichincha y del Ecuador. Quiero invitarte a ti, contador ecuatoriano de la provincia de Pichincha y del Ecuador, a que seas parte del mejor proyecto de capacitación integral de nuestro país, la Escuela de Expertos Contables y Tributarios. Te vengo a decir por qué debes tomar la Escuela del Experto Contable y Tributario. Porque es una escuela de formación integral para el contador ecuatoriano. Tiene varios módulos de especialización: Código de Ética de IFAP, Auditoría Tributaria con especialización en impuestos diferidos, Normas Internacionales de Información Financiera, Actualización Tributaria y NIFS, el módulo de Auditoría Laboral y sobre todo un módulo especial dictado por el Servicio de Rentas Internas Ciudadanía Fiscal. Es una escuela además avalizada por CETEI. Y a la vez tienes varias certificaciones avalizadas por el gremio de contadores más grandes del país. Ser un experto contable y tributario del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador hace la diferencia. Somos la escuela con mayor capacitación continua, avalizada por instructores de altísima calidad y con experiencia, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional. Tú tienes que ser parte de esta escuela y te garantizaremos que esta capacitación rendirá frutos, tanto en tu ámbito profesional como en el ámbito remunerativo. Acompáñanos en este gran proyecto, la Escuela del Experto Contable y Tributario. Te esperamos. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un webinar más del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos y también estamos súper gustosos de tener el día de hoy a nuestro invitado Diego Constante para hablar sobre los tips para mejorar la liquidez financiera en una empresa. Así que Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Él es CPA, magíster en control de gestión, tiene certificado en Financial Modeling and Valuation Analyst, es profesional con amplia experiencia en el área financiera de importantes multinacionales, a cargo de procesos como contabilidad de costos, control de gestión, presupuesto, análisis financiero y flujos de caja. Experto también en implementación de modelos de pronóstico de análisis financiero, dashboard y KPIs de gestión. Además, es consultor financiero y contable. Diego, bienvenido, muchísimas gracias. Así que cuéntanos un poquito con qué tema vamos a empezar y qué es lo que van a poder ver el día de hoy todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales. Hola Cris, mucho gusto saludarte. Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todos los profesionales del gremio contable. La verdad, como siempre he hecho énfasis en estos espacios que el colegio genera, ¿no? Como para intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias, generar un poco de conocimiento y generar inquietud en el profesional contable de ver más allá de lo que ya usualmente hacemos, ¿no? Bueno, hoy traemos, la verdad que un tema bastante amplio, porque no es un tema, en realidad son varios. Me ha costado un poco sintetizar toda la información que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a analizar un poco tips que nos van a servir a mejorar un poco el desempeño, la salud financiera y la liquidez de una empresa, ¿sí? Entonces, lo vamos a tratar de ver desde un punto de vista estratégico. Y bueno, como digo, es un tema bastante extenso. He tratado de sintetizarlo en 6, 7 temas principales que derivarán obviamente en algunos tips, en algunos consejos, en algunas estrategias que podemos tomar como administradores financieros, como contadores, como jefes de finanzas, de presupuesto, como para que nuestra empresa empiece a tener mejores resultados, ¿no? Y más aún en el contexto actual de crisis, de incertidumbre. Así es, Diego. Entonces, muchísimas gracias. Te doy paso para que puedas mostrar tu presentación. Nosotros vamos a estar pendientes internamente igual de todas las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición de Diego. Así que, pues nada, bienvenido, Diego, y te damos el paso. Muchas gracias, Cris. Sí, aquí importante mencionar, ¿no? Sí me gustaría que, bueno, yo estoy acá leyendo prácticamente todos sus comentarios.
Me gustaría que esto, más que todo, se trate de hacer una dinámica en la que podamos interactuar. Vamos a ir topando algunos temas que son importantes y que seguramente van a ir generando inquietudes. Entonces, es importante que ustedes vayan dejando sus inquietudes y poderlas ir solventando en el transcurso de la presentación, ¿sí? Entonces, tratemos de generar ese dinamismo para que obviamente sea más fructífero para ustedes. Bien, como les decía, ¿no? El día de hoy traemos tips para mejorar la liquidez, el desempeño y la salud financiera de la empresa. Y es que en el entorno actual que estamos de crisis, seguramente esta es una de las imágenes que actualmente estamos pasando los administradores financieros, los gerentes, los jefes, los contadores en algunas empresas. Y como digo, el tema es bastante amplio, podríamos tomarnos muchas horas, podríamos ahondar en muchísimos temas, pero yo creo que los principales y fundamentales que los he resumido en 7 puntos son los siguientes. Primero, planificación estratégica. Segundo, planificación monetizada, ¿en dónde? En presupuesto. Tercero, estrategia de costos, medición de indicadores, análisis de proyectos y creación de valor. Alternativas para mejorar la liquidez. Control interno y medición, dashboards, business intelligence, big data, ¿sí? Estos son los 7 puntos que hoy vamos a tratar de topar brevemente. Trataré de ser lo más sucinto posible porque, como digo, es muy extenso el tema y cada uno de los temas que estoy planteando pues tienen un sustento teórico y un desarrollo bastante amplio que trataré de sintetizar en pequeños tips que nos vayan sirviendo para aplicarlos en las empresas donde nos desenvolvemos, ¿sí? Y lo primero es la planificación estratégica. Y algunos se dirán, ¿por qué la planificación estratégica y qué tiene que ver con la parte financiera? Pues es fundamental, ¿sí? La planificación estratégica trata de que cualquier organización está en búsqueda de ser exitosa, ¿sí? Todas las empresas tratan de ser exitosas, de sobrevivir en un mercado altamente competitivo. Por eso es fundamental que cada empresa trace un camino que permita alcanzar las metas previstas. Si nosotros no tenemos definido a dónde queremos llegar, menos vamos a tener definido el cómo, ¿sí? Entonces, primero está establecer el punto a donde se quiere llegar a corto, a mediano y a largo plazo. Y segundo está plantear cuáles van a ser los pasos para alcanzar esas metas planteadas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no podemos alejar la parte financiera de la planificación estratégica? Es imposible separarlas. Deberían ser un conjunto. Y eso es un problema que muchas veces se ve en algunas compañías, ¿no? Resulta que por acá la alta gerencia hizo la planificación estratégica y dentro de esa planificación estaba una inversión fuerte. Resulta posterior que no había recursos para realizar tal inversión y por ende no se puede cumplir la planificación estratégica. Entonces, van completamente de la mano y en ningún momento nosotros podemos separar la parte financiera, contable, de costos de la planificación estratégica, ¿sí? Vamos a ver conceptos muy breves de lo que es la planificación y la dirección estratégica. Miren que esto ya se hablaba hace 481 años antes de Cristo. La estrategia es el arte de la organización en las situaciones de vida o muerte. Es la filosofía de la supervivencia o de la extinción, aplicado para el mundo empresarial. Si no tenemos un camino claro, definido, probablemente nos estamos acercando más a la extinción que a la supervivencia, ¿sí? La estrategia podría definirse como el establecimiento de objetivos fundamentales a largo plazo de una empresa y la puesta en marcha de las iniciativas encaminadas para alcanzarlos, así como la dotación de los recursos necesarios para que puedan ser ejecutadas, ¿sí? Entonces, ya vemos que esto de planificación estratégica, dirección estratégica, es un concepto que viene topándose hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, es fundamental y no se puede despegar de la parte financiera. Entonces, ¿qué es la dirección estratégica? Se refiere a qué van a hacer las empresas para tener éxito. ¿Qué es éxito? Eso va a depender de la compañía, va a depender de los accionistas, va a depender de los usuarios de la empresa. ¿Qué perciben ellos como éxito? ¿Será que éxito para ellos es rentabilidad superior a la de la competencia? Rentabilidad superior al costo de oportunidad de mi capital, rentabilidad razonable a lo largo del tiempo, cumplir determinados objetivos más allá de la rentabilidad financiera o de la rentabilidad económica, ¿sí? Generar rentabilidad económica y no económica para los interesados en la compañía. Entonces, el éxito se define a partir de qué es lo que quiere lograr la empresa, ¿sí? Entonces, la dirección estratégica define y ejecuta estas estrategias
para que la empresa tenga rentabilidad y continuidad a través del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como para reflejarlo brevemente en un gráfico, ¿no? Acá tenemos acá tenemos la empresa hoy, ¿no es cierto? Y la empresa en el futuro, con el pasar del tiempo, quiere estar en una situación mejor. Así es como se refleja la planificación estratégica. ¿De acuerdo? Obviamente hay un montón de aspectos que influyen en la planificación estratégica, como es el entorno, ¿no es cierto? El entorno específico, el entorno general, el entorno no relevante, político, socioeconómico, tecnológico, legal, el entorno de clientes, proveedores, obviamente debe considerar todos estos aspectos, ¿sí? Ahora, la planificación a largo plazo, que es la planificación estratégica, determina objetivos generales, responsables y estrategias generales. Ahora, cuando hablamos de estrategia a corto plazo, estamos hablando de la monetización de la estrategia que se ve reflejada en el presupuesto, ¿sí? Entonces, la planificación a corto plazo es presupuestaria, donde se establecen objetivos anuales, responsables y presupuesto anual, ¿de acuerdo? Esto está incluido en el plan anual de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo controlamos esto? Con el control de desviaciones del presupuesto, ¿sí? Por eso es que el presupuesto es una herramienta fundamental a la hora de determinar el correcto manejo de las finanzas, la eficiencia de la compañía, ¿sí? El presupuesto es una de las herramientas principales, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos conforman el presupuesto? Primero, ustedes deben determinar un presupuesto de operaciones, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de financiamiento. Operaciones, transacciones propias del negocio, del giro del negocio, ¿no es cierto? Las ventas, las compras, política comercial, precio de venta, diversidad de gama de productos, costos, obviamente relacionados a las ventas, ¿no es cierto? Inversiones, ¿en qué voy a invertir para poder llevar a cabo esta operación? Y financiamiento, ¿de dónde voy a obtener los recursos? ¿Me voy a financiar por el banco? ¿Me voy a financiar por mis accionistas? ¿Sí? Entonces, estos tres elementos son los tres elementos fundamentales que debe tener un presupuesto. Presupuesto de operaciones, obviamente presupuesto de ventas, presupuesto de costos, presupuesto de sueldos, mano de obra, presupuesto de inversiones y presupuesto de financiamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la interacción de los elementos del presupuesto? Obviamente un presupuesto de comercialización o de ventas. Cuando sé que voy a vender, tengo que saber cómo voy a producir lo que quiero vender, en qué necesito invertir para poder cumplir ese presupuesto y esto me va a generar estados financieros previsionales, un presupuesto de tesorería y un balance de situación previsional, ¿sí? Esto es importante cuando hablen de presupuestos y aquí es un tip fundamental. Yo no puedo tener un presupuesto rígido a un solo escenario, ¿sí? El presupuesto al menos debe contener 3 escenarios. Un escenario base que es fundamentado en la técnica que hay utilizado para presupuestar, basado en los datos históricos, un promedio móvil, no sé, pues una estimación logarítmica de las ventas, lo que sea, siempre con 3 escenarios. ¿Por qué? Porque luego pasan casos como los que vivimos el año anterior, ¿no es cierto? Donde nadie preveía la crisis tan acentuada que se dio por la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, en empresas que tienen una planificación financiera correcta, seguramente el impacto fue menor. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un escenario pesimista en el cual ya determinaban las acciones a tomar, ¿sí? Y tenían un escenario optimista en el cual sabían qué iban a hacer con esos excedentes dados por un resultado no esperado, ¿sí? Entonces, en presupuesto, al menos 3 escenarios. Si no trabajamos con escenarios, pasa alguna variación en el mercado, pasa alguna coyuntura política y se nos fue al traste nuestro presupuesto y nos tenemos que enfrentar nuevamente al replanteo del presupuesto probablemente en el 9º, 8º mes del año, ¿sí? Entonces, el presupuesto es el reflejo monetario de la estrategia, es una herramienta de comunicación empresarial porque genera un poco como que engrana todas los departamentos de la compañía, ¿no? Participa producción, ventas, contabilidad, tesorería, ¿sí? Compras. Implica un plan de acción, porque cuando yo determino el presupuesto, que es el reflejo numérico de la estrategia, toda la compañía debe volcarse a tratar de cumplir ese presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Es la cuantificación de la intención empresarial, ¿de acuerdo? Y
por última conclusión, ayuda a controlar la consecución de los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, primer tip, presupuesto, ¿sí? Presupuesto con 3 escenarios, ¿ok? Luego hay varias técnicas presupuestarias, dos de las técnicas presupuestarias que están más o que son más actuales, por decirlo así, es esto del presupuesto base cero o del rolling forecast, ¿sí? El presupuesto base cero, de hecho, es un presupuesto muy utilizado en contextos de crisis, porque el presupuesto base cero lo que hace es eliminar, no considero absolutamente nada del pasado. Generalmente, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio presupuestario se considera cómo se ha venido comportando la compañía a lo largo del tiempo. El presupuesto base cero dice, no, yo voy a presupuestar mis ventas, mis costos y todos los otros gastos no los considero, no considero el histórico, sino empiezo a construirlos a partir de la necesidad real que tengo. Entonces, por ahí se comienzan a eliminar varios gastos que probablemente no generaban valor a la compañía. Y el rolling forecast, que lo que hace es siempre tener un presupuesto actualizado para un año, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, de enero a diciembre empiezo mi presupuesto. En febrero tengo de febrero a febrero mi presupuesto. En marzo, de marzo a marzo mi presupuesto. En abril, de abril a abril en presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace este ejercicio constante de estar presupuestando en función de un año, que no es en noviembre, diciembre, con todas las áreas me reúno para presupuestar, sino que voy viendo en la marcha cómo se van presentando los datos y voy realizando mi presupuesto siempre en función de un año, lo que me permite tener más claridad, mejor planificación, incluso en temas de flujos, saber cuándo voy a necesitar tal vez financiamiento, cuándo voy a tener un excedente que puedo invertir, ¿sí? Entonces, son algunas herramientas que pueden ser útiles para que ustedes las apliquen. Por ejemplo, miren, este es un ejemplo de un presupuesto normal, ¿no es cierto? Enero a diciembre. Un rolling forecast lo que hace es enero a diciembre, para febrero es febrero a enero, para marzo es marzo a febrero y así sucesivamente. Entonces, todo el tiempo bajo la base de un año. Les presento esta noticia porque miren acá, en esta empresa, ¿no es cierto? Walgreens, el presupuesto en base cero le ha generado un ahorro de casi $1 billón anuales, ¿sí? Estableciendo la técnica de presupuesto con base cero. Entonces, tenemos ahí algunas herramientas nuevas, algunas técnicas presupuestarias que las podemos aplicar y que nos van a servir mucho para mejorar nuestra eficiencia financiera. ¿De acuerdo? Ahora, factores estratégicos de los costos. Bueno, la contabilidad de costos sabemos, no es necesario definirla, pero es la que se encarga de valorar, analizar y controlar los recursos económicos en un proceso productivo. La contabilidad de costos no es de carácter obligatorio, es de carácter más bien de gestión interna, ¿sí? Entonces, la contabilidad de costos es fundamental para la estrategia porque de hecho Porter establece, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos algunas formas de diferenciarnos en un mercado altamente competitivo. O una es diferenciación por calidad o percepción de calidad de mi producto. Alta segmentación, es decir, yo tengo mercados segmentados y en función de esa segmentación pongo un producto para cada mercado segmentado. O liderazgo de costos o segmentación con enfoque en costos bajos, ¿sí? Entonces, yo puedo establecer ventajas estratégicas a partir de una correcta gestión de los costos, ¿sí? De mis costos productivos. ¿Cómo puedo hacer eso? Mejorando mi cadena de valor. ¿Cuál es mi cadena de valor? Proveedores, investigación y desarrollo, diseño, producción, distribución, servicio al cliente y clientes finalmente, ¿no es cierto? Si yo tengo mejores proveedores, si mis proveedores me dan más plazo, si mis proveedores me entregan productos de calidad, yo voy a mejorar mi cadena de valor y por ende voy a entregar un mejor producto, ¿sí? Si mi cadena de distribución la hago eficiente, la hago con un bajo costo, voy a mejorar mi cadena de valor, ¿no es cierto? Entonces, mejorando la cadena de valor, se consiguen ventajas competitivas en costos, ¿sí? Entonces, ya tenemos otra estrategia que podríamos implementar. Mejoremos la cadena de valor en nuestros costos para buscar con eso ventajas competitivas. Y, por ejemplo, ahí es importante mencionar que también hay nuevas técnicas de costeo que son interesantes, por decirlo menos. Una es esto del target costing, por ejemplo. ¿Qué es esto del target costing que es aplicado, por ejemplo, en Japón?
Muchas veces, y seguramente habrá colegas que nos ha pasado, ¿no es cierto? Es nosotros establecemos cuánto nos cuesta producir determinado bien, ¿sí? Y en función de eso, ya sabemos cuánto nos cuesta, le añadimos un margen y decimos, este es el precio de venta. Nos enfrentamos al mercado y vemos que el precio de venta que estamos nosotros proyectando al mercado no está dispuesto a pagarlo el cliente. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro producto? Fracasa, ¿sí? Entonces, el target costing es ir un poco de adelante hacia atrás y decir, ¿cuánto está dispuesto a pagar el mercado por determinado producto? Entonces, en función de cuánto está dispuesto a pagar el mercado, yo digo, ok, $10 está dispuesto a pagar el mercado. Yo establezco una estrategia de costos que me permita producir a $6 para tener un margen de 4, ¿sí? Pero, es decir, no estoy estableciendo costos y luego añadiendo el margen. Estoy estableciendo cuánto el cliente está dispuesto a pagar y en función de eso establezco mi estrategia de costos. ¿De acuerdo? Es una herramienta nueva, llamativa, que por ejemplo ustedes la podrían aplicar en nuevos productos que vayan a sacar su empresa, por ejemplo. Es decir, mira, la verdad que no sé si ese precio está dispuesto a pagar el cliente, más bien veamos cuánto está dispuesto a pagar y en función de eso determinemos nuestros costos o establezcamos costos meta, ¿sí? ¿Por qué debemos definir un sistema de costos? Política de precios, política de productos, operatividad y contabilidad, ¿sí? No podemos definir una política de precios sin conocer los costos míos, los costos de la competencia. No podemos establecer una política de productos. Todo tiene relación a los costos, ¿de acuerdo? ¿Qué factores debo considerar? Objeto del costo, estrategia corporativa, sistemas de producción, estructura organizativa, obviamente, dimensión, modelo de gestión, sistema de información. Si yo no tengo un sistema de información robusto, un software que me permita tener almacenada la información de manera correcta, probablemente no voy a poder implementar un sistema de costos correcto. ¿De acuerdo? Y hay muchos esquemas de costos. Sí, Cris. ¿Te parece si antes de continuar con esta exposición increíble que estamos viendo al momento, te parece si les damos o les lanzamos una pregunta a las personas que nos están viendo en vivo para que puedan participar por los premios que vamos a sortear al final del programa? Por supuesto que sí, Cris. Me parece una excelente idea. Vamos a lanzar una preguntita de algo que vimos recientemente. Muy difícil, pero para que todos puedan concursar. Claro que sí. La pregunta sería, ¿cuáles son los 3 elementos que debe tener un presupuesto? Ya, perfecto. Los tres ¿Cuáles de la... son los 3 elementos que debe tener un presupuesto? Ya, todas las personas que van a concursar, concursen con el hashtag CCPP seguido de la respuesta. Así que vamos a estar aquí monitoreando sus respuestas y si tienen preguntas, igualmente las pueden dejar en el chat en vivo. Continuamos, Diego, por favor. Perfecto. Entonces, tenemos varios esquemas de sistemas de costos, ¿sí? Estos los debemos aplicar, obviamente, considerando los factores anteriores, ¿no es cierto? Objeto, estrategia, sistema de producción, estructura organizativa. Por ejemplo, yo establezco costos de estándar y digo, ok, yo voy a establecer recetas de producción estándar, ¿sí? En función de ese estándar, cualquier desviación me permite tener un mayor control, ¿sí? O costos ABC, ¿sí? O, por ejemplo, el full costing, que es incluir absolutamente todos los costos fijos y variables, y el direct costing, que es calcular el costo en función solamente de los costos variables, son dos tipos de sistemas de costo que son totalmente, que pueden convivir, ¿sí? Y en función de ambos es que se debería calcular el precio de venta, ¿sí? Claro, debo ver cuáles son los costos fijos y variables asignados a un producto y cuáles son solo los variables para en función de eso establecer un precio de venta que me permita cubrir o tener un margen suficiente para cubrir ambos costos. ¿De acuerdo? Entonces, esto obviamente ya va a depender de las características de su empresa, pero es importante definir un esquema y un sistema de costos. ¿De acuerdo? Bien, por ahí veo que ya tenemos algunas respuestas. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto 2 temas o 3 temas fundamentales: planificación estratégica, presupuesto, costos. ¿Cuál es el siguiente? Las finanzas empresariales o las finanzas corporativas, ¿sí? La contabilidad registra hechos pasados, ¿no es cierto? Ahora, en nosotros está
saber qué hacemos con esos hechos pasados registrados y representados en nuestros estados contables, ¿sí? Para eso es importante que el análisis financiero, ¿de acuerdo? Y claro, posterior al análisis financiero viene la planificación financiera y posterior la valoración de las empresas. Entonces, siendo la contabilidad el punto de partida, posterior debemos saber qué hacer con esos datos que ya fueron registrados y que están representados en los estados financieros. Para eso es importante el análisis financiero, ¿sí? ¿Qué es el análisis financiero? Es el estudio detallado e interpretativo sobre las partidas de los estados financieros. ¿Por qué interpretativo? ¿Qué es lo fundamental? Ratios podemos sacar 100, 200, 300 ratios, ¿sí? Pero lo importante es darle una interpretación correcta a esos ratios que están reflejados o cuya información se extrae de los estados financieros, ¿sí? Entonces, hay algunos tipos de análisis financieros, ¿no es cierto? Por composición, análisis vertical, ¿sí? Nos referimos a ver cada una de las partidas o de las cuentas que componen un grupo. Por ejemplo, clientes, efectivo equivalentes del efectivo, otras cuentas por cobrar, cuánto representan del total de activos corrientes. Y el total de activos corrientes, cuánto representan del total de activos, ¿cierto? Por evolución horizontal es fundamental. Yo tengo que verificar las variaciones entre periodos, ¿sí? Porque si yo tengo un pico o tengo un aumento significativo, tanto en valor absoluto, es decir, en términos monetarios, como en valor relativo, en términos porcentuales de mis costos, algo pasó, ¿no es cierto? Si veo un aumento de 20% en mis costos de producción o un 30% en mis gastos administrativos de un periodo a otro, debo poner ojo y decir qué pasó acá, ¿no es cierto? Y ahí entro a analizar. Y por relaciones, que son los ratios. Como digo, en los ratios no importa la cantidad de ratios que tengamos, sino cómo los interpretamos. ¿Y cuáles son o qué queremos medir con los ratios financieros? Tres factores: liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Liquidez para comprobar que yo tengo la capacidad a corto plazo de hacer frente a mis obligaciones. ¿De acuerdo? Endeudamiento para verificar que el volumen de deudas que tiene mi negocio, mi empresa, no compromete mi solvencia futuro, ¿sí? No estoy comprometiendo mi solvencia futuro. Y rentabilidad para verificar la rentabilidad que tuvo mis activos, la rentabilidad que tuvo mi patrimonio, la rentabilidad que tuvo el mercado y comparado versus mi empresa. Entonces, esto es fundamental a la hora de querer mejorar la eficiencia, la liquidez, la rentabilidad de una compañía. Medir a través de un análisis vertical para saber cómo se componen mis cuentas, un análisis horizontal para saber cómo se han comportado históricamente mis estados financieros y mediante ratios para saber cómo estoy, ¿no es cierto? Cómo estoy de liquidez, cómo estoy de endeudamiento y cómo estoy de rentabilidad. Y lo más importante, cómo interpreto estos ratios y cómo los contextualizo con el mercado, ¿sí? Probablemente en un mercado sea muy importante tener altos índices de liquidez y en otro mercado no, ¿sí? En rentabilidades por sectores también son muy variables. En un mercado será mucho más rentable que otro, pero eso no implica que yo esté mal o bien. Entonces, fundamental, si ustedes quieren mejorar su salud financiera, su liquidez, analizar los ratios financieros. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el punto de partida de diferenciar entre la contabilidad y las finanzas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Como decíamos, la contabilidad refleja hechos pasados, ¿sí? Tiene cumplimiento de normas, es obligatorio. Nosotros cumplimos con NIFS, cumplimos con el SRI y demás organismos que rigen a la contabilidad. Ahora, las finanzas corporativas van más allá, ¿no es cierto? Y las finanzas corporativas lo que analizan es el futuro, ¿sí? Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de planificación financiera, estamos hablando de futuro, no de hechos pasados, que sí son nuestro insumo. La contabilidad es el insumo de las finanzas, pero a partir de ese insumo, cuando hacemos un análisis financiero y cuando proyectamos datos, estamos hablando de finanzas corporativas, ¿sí? La contabilidad se rige bajo el principio del devengo y las finanzas bajo el principio de los flujos de caja, ¿de acuerdo?
Entonces, hay que saber diferenciar estas dos disciplinas que son complementarias, pero son diferentes. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, les traje estos artículos para que ustedes vean por qué, ¿no? Las 16 empresas que valen miles de millones, aunque pierdan millones. De Uber a Tesla, las empresas que valen miles de millones de dólares y registran pérdidas astronómicas. 3 compañías que dieron pérdidas durante años y hoy en día valen millones de dólares. ¿Por qué? Porque la valoración de las empresas mediante las finanzas corporativas se hace a partir de las expectativas futuras, no de los hechos pasados, que nos sirve como referencia, pero las finanzas miden hechos futuros, ¿de acuerdo? Y las finanzas corporativas tienen un elemento clave. No quiero entrar muy en detalle, simplemente quiero dejar claro el concepto, que es las finanzas corporativas, lo que miden, que es algo que no mide la contabilidad, es el costo promedio ponderado de capital. Es decir, cuánto me cuesta financiar a mi compañía, ¿sí? Ustedes van a ver que en un estado financiero, ustedes tienen el gasto financiero como parte de los elementos de su estado de resultados. Pero ustedes no tienen, por ejemplo, registrado un gasto por costo de patrimonio, ¿sí? Entonces, las finanzas corporativas tratan de definir cuál es el costo al que la empresa se financia, tanto por deuda con terceros como por deuda de accionistas, porque a la final esa también es una fuente de financiamiento que tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque el accionista me exige una rentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a derribar otro mito, ¿no? No se endeuden, es malo endeudarse, completamente falso, ¿sí? Incluso, conceptualmente, el costo de la deuda siempre es menor que el costo del accionista o el costo de los recursos propios, ¿sí? Conceptualmente, ¿por qué? Porque el accionista no te va a pedir un 10% o un 8%, ¿sí? Te va a pedir un 20 o un 25% de rentabilidad. El banco te va a pedir, no sé, una tasa corporativa recién, el otro día que estaba viendo el mercado, hasta un 8% puedes acceder. Entonces, ¿cuál es más barato en ese caso? Probablemente el financiamiento con terceros, que incluso tiene un escudo fiscal, porque el gasto financiero es deducible de impuesto a la renta. Entonces, derribamos hoy el mito. No está mal endeudarse. Lo que está mal es sobreendeudarse, por supuesto. Lo que hay que buscar es una estructura correcta de financiamiento. ¿Sí? Y eso es importante porque la rentabilidad contable no es una rentabilidad financiera. La rentabilidad que nosotros vemos en nuestros estados de resultados no necesariamente representa la rentabilidad real que tuvo una compañía. Y habrá pasado muchos de ustedes que dicen, viene el gerente, ¿no? Y dice, ¿por qué si tuvimos tremendos resultados no tenemos plata? ¿No es cierto? ¿O por qué si tuvimos tremendos resultados en nuestros estados financieros, la empresa no ha invertido en nada? La empresa es porque la rentabilidad contable no necesariamente representa liquidez y la rentabilidad contable no necesariamente determina creación de valor financiero, ¿sí? Que es otro concepto. Entonces, la creación de valor es algo importantísimo que ustedes deben definir al momento que quieran hacer una reestructuración de sus finanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la creación de valor ustedes van a determinar o van a ajustar esta rentabilidad contable, quitándole todos los conceptos meramente contables como depreciación, amortizaciones y demás, ¿sí? Van a restarle eso por el capital que se invirtió multiplicado por el costo del financiamiento y ahí voy a tener la verdadera creación o destrucción de valor. Yo puedo tener una rentabilidad contable de $10,000, pero los accionistas y el banco me pide más rentabilidad, por ende, perdí valor, no creé valor, destruí valor, ¿de acuerdo? Entonces son dimensiones diferentes, la contabilidad con las finanzas, ¿sí? Dejo un casito súper breve para que lo puedan analizar, ¿sí? Como digo, probablemente son temas bastante
que requieren mucha más profundización, pero por tiempo obviamente no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, miren, aquí invertimos $10,000. La rentabilidad contable fue de $1,500. Por ende, tuvimos una rentabilidad, un ROE de 15%, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vamos en el mundo financiero, decimos, la rentabilidad fue de 10,000, o lo invertido, perdón, fue de 10,000, pero el costo de mi financiamiento, es decir, lo que me pide mi accionista más lo que me pide el banco, fue de un 23%. Por ende, la rentabilidad contable no alcanzó a cubrir el costo del financiamiento y la empresa destruyó valor por $800, ¿sí? Entonces, no se queden con la rentabilidad contable porque estamos hablando en una dimensión contable bajo el principio del devengo, no en un mundo financiero bajo el principio de los flujos de caja. ¿De acuerdo? Es importante la evaluación de flujos de caja. Para eso, por ejemplo, es muy útil obtener una aproximación de los flujos que obtuve en un periodo cuando hablamos del EBITDA, ¿sí? Que es las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Probablemente es un acercamiento a la cantidad de flujos que generó una empresa. Un acercamiento porque no es tampoco la cantidad de flujos, pero nos permite tener una idea más financiera de lo que generamos, ¿sí? Si es que no nos vamos a calcular el EVA, la creación de valor, ¿de acuerdo? Y obviamente dentro de esto tenemos evaluación de flujos de caja, por ejemplo, del accionista, evaluación de flujos de caja operativos, evaluación de flujo de caja libre de la empresa, ¿de acuerdo? Que esto para un financiero es más provechoso analizar que mi estado de resultados, porque aquí sí está la cantidad de plata que yo generé en un periodo y hacia dónde me gasté la plata, de dónde la obtuve, si pagué un préstamo, si invertí la plata. Entonces, aquí está la respuesta cuando ustedes tienen la pregunta del gerente, ¿no? ¿Por qué si genero tanta rentabilidad contable nunca tengo plata en el banco? ¿Sí? Van a poder encontrar la respuesta en los flujos de caja, ¿de acuerdo? Adicional a esto, hablando más, un poco más del tema finanzas corporativas, sí es importante y es algo que veo con mucha frecuencia en el mundo empresarial y es que los proyectos no se analizan antes de realizarlos, ¿sí? Nosotros no podemos comprar una bodega, comprar una maquinaria, comprar un edificio, un terreno, sin antes haber analizado los aspectos económico-financieros del proyecto, ¿sí? ¿Qué debemos analizar? Para resumirles, porque no es tan simple, pero los flujos de caja positivos derivados de la inversión, menos los flujos de caja negativos derivados de la inversión, incluyendo obviamente el desembolso por la inversión, y analizar tres elementos: el valor actual neto, ¿no es cierto?, la tasa interna de retorno y el payback. El valor actual neto es calcular el valor presente de estos flujos de caja neto considerando el rendimiento mínimo que yo le pido a esta inversión. Si mi resultado es negativo, no es viable. Si mi resultado es 0 o superior, es viable. ¿De acuerdo? Porque está cubriendo con la rentabilidad mínima. La tasa interna de retorno, que lo que nos mide es la rentabilidad intrínseca de los flujos de caja netos. Entonces, ahí lo que vamos a determinar es, independientemente si es viable o no, cuál es la rentabilidad del proyecto. Y el payback, en cuánto tiempo vamos a recuperar esa inversión. Si es que nosotros no evaluamos esta rentabilidad económica financiera de un proyecto, no podemos invertir. Y muchas veces uno de los errores más frecuentes que cometen las empresas es, no, yo invierto al ojo, al conocimiento, y después, claro, se topan con algunas sorpresas que representa todo o que son las consecuencias de no haber hecho un análisis conceptualmente correcto de una inversión, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, no realizar inversiones si es que no tienen este análisis económico-financiero y adicional un análisis de sensibilidad que también puede ser aplicable, ¿no? Como en el presupuesto. ¿Qué pasa si es que los flujos son mayores, si es que los flujos son menores, que tengo que hacer un mantenimiento, una inversión adicional? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otros tips, ¿sí? Analizar no solo la rentabilidad contable,
sino analizar la rentabilidad financiera y la creación de valor. Realizar análisis horizontales, verticales y análisis de ratios financieros. Analizar cada uno de los proyectos que vayamos a implementar, analizando su rentabilidad económico-financiera a través de BAM, TIR y Payback. ¿De acuerdo? Si es que no tenemos esos tres elementos, no podríamos invertir, porque no sabemos siquiera si es viable o no. Es como invertir con una venda en los ojos. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es otra, haciendo énfasis, ¿no?, en esta pregunta que es rentabilidad versus liquidez, ¿no? ¿Por qué soy rentable contablemente y por qué nunca tengo plata en mi banco? Entonces, cuando hablamos de liquidez, hablamos de la facilidad con que se convierte un activo en efectivo, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de la diferencia que existe entre las ventas y el costo, ¿sí? Los activos corrientes o los activos circulantes son los que generan liquidez y los activos fijos son los que generan rentabilidad, ¿sí? Generan rentabilidad, pero no necesariamente liquidez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo puedo ser rentable, pero puedo no ser líquido, porque capaz que ni siquiera recupero esas ventas, ¿sí? O muchos otros factores, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que ver mis ciclos de caja, etcétera, etcétera, ¿sí? Puedo ser rentable, pero puedo no ser líquido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de liquidez, y que esto es importante, y creo que esto es uno de los factores de los cuales los colegas que están viendo pueden estar más interesados, es analizar o tener una correcta gestión financiera de su corto plazo, ¿sí? Para tener liquidez, para poder ser líquidos. Y muchas veces el error se genera cuando analizamos solamente el capital de trabajo o también conocido como fondo de maniobra, ¿sí? ¿Qué es capital de trabajo? Activo corriente menos pasivo corriente. Ahora, ¿qué pasa si en mi activo corriente yo tengo inventarios que no están rotando? ¿Sí? Inventarios obsoletos. ¿Qué pasa si yo en mi activo corriente tengo clientes que no me pagan? Una cartera vencida que se va acumulando periodo a periodo, ¿sí? Entonces, no solo basta con analizar el capital de trabajo o el fondo de maniobra, que vienen a ser lo mismo. Hay otros factores necesariamente que tenemos que analizarlos. Por ejemplo, las necesidades operativas de fondos, que esto viene a ser un ejercicio mucho más práctico que el capital de trabajo. ¿Por qué? Necesidades operativas de fondos, que debe ser un concepto que deben tener clarísimo y aplicado 100% en sus compañías, porque las necesidades operativas de fondo representan la cantidad de dinero que ustedes necesitan financiar. ¿Qué es lo que hacen las necesidades operativas de fondo? Considera mis activos corrientes que son convertibles en plata rápidamente en el corto plazo. Y claro, esto no es una medida contable, ¿no? Porque ahí va a depender mucho del conocimiento que yo tenga del negocio. Por ejemplo, tengo inventarios que son de baja rotación, no los incluyo. Tengo una cartera que no voy a recuperar, no la incluyo, ¿sí? Entonces, inventarios rotables, por decirlo de alguna forma. Cuentas por cobrar que sí voy a poder cobrar. Tesorería que necesito mínima para que mi empresa funcione, menos los recursos que tengo que pagar de forma espontánea, en este caso proveedores, ¿sí? Si es que mis activos corrientes operativos, es decir, mis inventarios, mis cuentas por cobrar, mi tesorería mínima es superior a mis proveedores, significa que yo necesito financiamiento. O sea, yo necesito tener financiamiento porque tengo una necesidad operativa de fondo, ¿sí? Ahí voy a mi fondo de maniobra, a mi capital de trabajo y digo, ok, con lo que tengo de efectivo y equivalentes, ¿alcanzo a cubrir esta necesidad operativa de fondos? Si es que la alcanzo a cubrir y si es que es superior, tengo un excedente de tesorería. Caso contrario, tengo un déficit de tesorería y tengo que buscar alternativas de financiamiento, ¿sí? Entonces, muchas veces me ha pasado también, ¿no? Tengo un capital de trabajo súper elevado, pero igual no puedo nunca pagar mis facturas, mis proveedores, mi nómina incluso. Entonces, claro, porque no se hace este correcto análisis entre necesidades operativas de fondos versus capital de trabajo, ¿sí? Puedo tener muchísimos activos en el activo corriente que en realidad no son líquidos, que en realidad no se están convirtiendo en plata, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué puedo hacer en ese caso? Y esto es súper importante que lo tengan claro. ¿Qué pasa si es que tengo un déficit de tesorería? Si es que necesito financiar mi operación a corto plazo, pues tengo que incrementar el financiamiento permanente. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Irme donde el accionista y decir, présteme plata porque necesito financiar mi capital de trabajo. Necesito financiar esas necesidades operativas de fondos que se me generaron. ¿Sí? Entonces, plata. O voy al banco y le pongo en el capital de trabajo. O incrementar el nivel de recursos negociados a corto plazo. Por ejemplo, ampliar mis ciclos de pago con proveedores. ¿Sí? Si yo estoy cobrando en 15 días, pero estoy pagando en 0 días, tengo un problema. Tengo 15 días por financiar. O sea, esos 15 días yo no voy a tener plata porque yo todavía no cobro a los clientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Negociar con los proveedores para que me den 30 días plazos. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo cobro al día 15 y pago al día 30. Entonces, ahí tengo un ciclo de caja positivo, ¿sí? Ahí tengo una necesidad operativa de fondos que va a ser cubierta con mi capital de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, actuar sobre los ciclos de explotación, claro, o reducir los tiempos con los clientes, que es bastante más complicado, o aumentar mis ciclos con mis proveedores para, de esa forma, tener mayor flexibilidad, ¿no? Como les digo, si es que cobro al día 30 y pago en el día 60, tranquilamente puedo financiar mi operación. Vamos a decir, empezamos una empresa, ¿no es cierto?, con recursos cero en mi banco. Y esta empresa vende $10, ¿no es cierto? Y al día 15 tiene que pagar a los proveedores $8. Entonces, vendió 10, es decir, se quedó con caja 2, pero al día 15 ya tiene que pagar 8. Ya no tiene con qué pagar, ¿cierto? Porque va a cobrar en el día 30. Entonces, debemos trabajar sobre nuestros ciclos y debemos trabajarlo a partir de ver qué está pasando dado por el análisis financiero. Entonces, todo va tomando forma, ¿de acuerdo? Tenemos algunas opciones en el caso de que ya no podamos hacer mucho más con nuestros recursos negociados o nuestros recursos espontáneos, ¿sí? Entonces podemos ir al banco, ir a fuentes extraordinarias, pueden ser los accionistas, pero también podemos financiarnos a partir de, por ejemplo, nuestras cuentas por cobrar, nuestros inventarios o otras fuentes de financiamiento. Como, por ejemplo, y esto es algo que no es muy, no sé si no está muy generalizado el concepto o la utilización acá en el país, pero nosotros tenemos una bolsa de valores, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros tenemos una capacidad financiera correcta, nosotros podemos emitir papel comercial, por ejemplo. Para no hacerles muy largo el cuento, un papel comercial es una obligación a corto plazo de renta fija, ¿sí?, que yo pongo a disposición del público en general. Entonces yo digo, voy a emitir papel comercial de $300,000 y lo pongo a disposición del público mediante la bolsa de valores a una tasa de interés fija, ¿no es cierto? Entonces, este papel comercial sí tiene muchas restricciones porque es muy regulado, ¿sí? Es regulado por la superintendencia, es regulado por la bolsa de valores, tiene una calificación de riesgo asignada por estas calificadoras de riesgo, entonces me ponen AAA, AA, etcétera, etcétera, pero ahí tengo una opción de financiamiento, ¿no es cierto? Financiarme a través de papel comercial, que es emitir deuda con un porcentaje de renta fija, ¿de acuerdo? Lo interesante de este papel comercial, por ejemplo, es que es una línea de crédito, por decirlo así, abierta y revolvente durante 720 días, es decir, que yo puedo volver a emitir, puedo comprar, volver a negociar, ¿sí? Entonces, es una de las herramientas que ustedes podrían tener para financiar su operación a corto plazo. Facturas negociables, ¿sí? La bolsa de valores también me permite negociar mis facturas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una factura a 90 días, ¿sí? Yo tengo que, obviamente, darle la característica a la factura negociable en el SRI, ¿sí? Voy a la bolsa de valores, digo, mire, tengo esta factura que está a 90 días, pero yo necesito el dinero en este momento. Alguien verifica, es renta fija igualmente, dice, mire, este es un negocio interesante porque generalmente es entre el 8 y el 9%, ¿sí? Digo, compro esta factura, es decir, yo como empresa recibo en este momento el dinero, lo que sí es que yo me hago codeudor de mi cliente, ¿no? Me hago codeudor de mi cliente, ¿sí?
en el caso de un incumplimiento. Y claro, cuando mi cliente vaya a pagar, le paga directamente al que adquirió esta factura negociable. ¿De acuerdo? Otra herramienta con la cual podríamos financiar nuestra operación, ¿sí? Bueno, como les decía, ¿no? Hay el emisor, el cliente aceptante y el inversor, que es quien compra esta factura negociable, ¿de acuerdo? Es interesante para los inversores porque genera una rentabilidad del 8 al 9.5%, por ejemplo. Y en algunos casos, claro, es una herramienta útil para financiar nuestra operación a corto plazo porque nos permite tener liquidez inmediata, ¿sí? Otros instrumentos de financiamiento, tenemos factoring, por ejemplo, que factoring lo que hace es ceder. Bueno, aquí hay algunos tipos de factoring, ¿no? Pero lo que hago es ceder con una penalidad, una factura, una penalidad en términos porcentuales, ¿no es cierto? Entonces, yo voy al banco y digo, tengo esta factura, ¿no es cierto? Y yo te cedo esta factura, ahí depende si la cedo completamente, es decir, allá ellos se encargan de hacer todo el tema de cobranzas y demás, o hay algunos tipos de negociación mixta, por ejemplo. Entonces, lo que hace el factoring es coger mi facturita, ¿no es cierto?, o mis cuentas por cobrar, irme a una institución financiera o irme a una de esas instituciones que hacen factoring, y es como que me compran esta cartera, ¿sí? Ahí en algún caso puede negociarse yo como empresa siendo codeudora o simplemente le entrego ya toda la gestión de cobros y todo el riesgo a la empresa que me está dando este dinero, ¿sí? Otra opción de financiamiento, factoring, sí que es, tampoco está no es muy común que lo utilicen actualmente en el país. Y claro, tampoco está regulado, lo que hace que también en algunos momentos sea bastante costoso este tipo de financiamiento, ¿no? Porque muchas veces no solo lo hacen las entidades financieras, sino también otras empresas que castigan fuertemente la cartera. Entonces, es otra opción que pongo a su consideración. O confirming, ¿sí? Confirming, que es nos dan pagando nuestra factura de proveedores, para simplificar un poco el concepto, ¿sí? Nos pagan nuestra factura de proveedores, si yo tengo que pagar los proveedores hoy, ¿no es cierto? Porque no me dio plazo, entonces yo le digo, dame pagando, y yo al banco sí le pago en 90 días, a una tasa de interés, obviamente, ¿de acuerdo? Tenemos algunas opciones que les he presentado. Por último, como tip final, si se quiere, es importante que las empresas tengan una cultura de control interno, ¿sí? Y esto es algo que yo he visto en muchas de las compañías que he trabajado. Por más, vamos a decir, por más buen personal, honrados y lo que sea, siempre hay ventanas en cada una de las compañías que permiten que por ahí se puedan ir recursos, ¿no es cierto? En gastos de viaje, en determinadas actividades que pueden implicar, ¿sí? Una fuga de recursos de la compañía. Incluso si es que yo tengo, por ejemplo, abierta la ventana, no sé, pues la persona que registra la factura es la misma persona que paga, probablemente me estoy enfrentando a un riesgo latente de que cualquier rato me pueda enfrentar a un fraude, ¿no es cierto? Entonces, la cultura de control interno dentro de una compañía es fundamental, ¿sí? Esta cultura del compliance, esta cultura de segregación de funciones, esta cultura de tener políticas claras, lineamientos, estándares, ¿sí? Que definan un poco lo que se puede y lo que no se puede hacer en una compañía, ¿de acuerdo? Como obviamente para evitar que se pueda dar algún inconveniente, ¿sí? Por último, la utilización del business intelligence o la inteligencia de datos, ¿sí? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado en este webinar se ha enfocado en un tema y es la información, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos información que no la sabemos explotar, no la sabemos utilizar, ¿sí? Entonces, el business intelligence es transformar los datos que tengo en información y esta información en conocimiento, aplicado para todo, para el presupuesto, para los costos, para el control interno, para las opciones de financiamiento. Si es que yo no sé a qué tasas está el mercado ofreciéndome préstamos,
¿cómo puedo tomar una decisión? Si no tengo información y esa información la transformo en conocimiento, ¿cómo puedo tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, el Business Intelligence es tener fuentes de datos, transformarla, almacenarla y explotarla para el usuario final. ¿De acuerdo? ¿En qué se relaciona? Totalmente relacionado, ¿no es cierto? Control presupuestarios son tareas comunes del departamento financiero, márgenes, resultados. ¿Qué hay aquí? Información. Se consolidan reportes, ¿no? Los contadores, los financieros, pasamos mayormente o mayor parte de nuestro tiempo haciendo reportes. ¿Con qué? Con información. Rentabilidad, fuentes de financiamiento, lo que sea, necesita información actualizada y de calidad, ¿sí? Y los estados financieros reflejan todas las operaciones de la empresa. Miren estas frases, por ejemplo, la información es el aceite del siglo XXI y la analítica es el motor de combustión. Los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima de los negocios. El producto más valioso que conozco es la información. Y en muchos casos el comentario frecuente que recibo es, sí, pero lo que pasa es que yo no tengo un sistema robusto para procesar la información. No es necesario en algunos casos. Excel puede ser una herramienta tranquilamente utilizable en el caso de que no se tengan los suficientes recursos o en el caso de que no podamos implementar un sistema grande de gestión de datos, la podemos hacer tranquilamente en Excel. Y de hecho, por ejemplo, yo como consultor he encontrado un nicho bastante importante en este tema de Excel como una herramienta de gestión de datos. Por ejemplo, que Excel es una herramienta totalmente accesible, ¿no? Por ejemplo, mire, justo les quería presentar, ¿no? Acá tengo un dashboard de análisis financiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo dando clic en diferentes elementos de un estado financiero, tranquilamente puedo ver el análisis horizontal, por ejemplo, las cuentas por cobrar, un análisis horizontal del PIG, de manera dinámica, como ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí puedo ver un análisis vertical de mi balance general, de mi PIG, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo que están viendo es Excel, ¿sí? Entonces, no hay mucho una excusa para decir yo no tengo una correcta gestión de datos porque no tengo recursos. No, Excel es una herramienta que nos puede servir tranquilamente. Miren, acá tengo incluso para medir mis ratios, tengo acá velocímetros, acá mis ciclos operativos de caja, que es algo que hablamos, ¿sí? Entonces, no hay necesidad o no necesariamente debo tener sistemas muy robustos de información que representen una cantidad de recursos económicos elevada, si es que yo utilizo bien las herramientas que tengo a disposición, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechando, sí les quiero invitar, el día 22 de febrero vamos tenemos no sé si es sexta edición de nuestro curso de Excel para contadores y financieros, donde vemos parte de la introducción para poder realizar este tipo de dashboards y de reportes que nos ayudan a procesar esta información, ¿sí? Entonces, nada, les invito a este curso que vamos a estar impartiendo del 22 al 27 de febrero. Realmente hemos tenido muy buenos comentarios, profesionales, contadores, muy satisfechos con lo que vemos en el curso, porque también topamos algunos aspectos financieros mientras vamos viendo esta herramienta de Excel, ¿no? Entonces, pues nada, clarísimos los puntos que debemos considerar: planificación estratégica, presupuesto, análisis financiero, no solo rentabilidad contable, sino también creación de valor, control interno y inteligencia de negocios, business intelligence, cómo manejo yo la información, ¿sí? Estos son tips, costos también me olvidaba, tips o herramientas o conceptos que les van a ayudar incuantificablemente en su gestión financiera, ¿sí? Si nosotros identificamos costos, tenemos un sistema de costos, vamos obviamente a tener mayor eficiencia. Si utilizamos la información correctamente, vamos a tener mejores resultados. Vamos a identificar posibles fugas, vamos a identificar posibles opciones de mercado, ¿sí? Y pues bueno, finalmente espero que haya sido de utilidad. Si desean el material de las láminas, ahí ahorita le estoy proyectando mis correos electrónicos como para que ustedes puedan solicitarlo. Sí es importante tener claridad de este concepto. Por ahí veo que algunas personas quieren el material.
Se puede compartir uno que otro dashboard así pequeñito para que no, obviamente, no nos se interesen por el curso de Excel. Entonces, ahí por favor, cualquier requerimiento lo pueden hacer a mis correos que están viendo en pantalla. Perfecto. Mientras copian el correo, Diego, hay una pregunta súper importante. De hecho, dice, ¿por qué en otros países las empresas se financian con la bolsa de valores? Dice, emitiendo acciones o lo que es papel comercial. ¿Y por qué en Ecuador no? ¿Por qué en Ecuador las empresas acuden a la banca, por ejemplo, si es una fuente de financiamiento mucho más costosa? Bueno, no sé si más costoso o no. Lo que sí es, no hay la cultura de aprovechar la bolsa acá, ¿no? O sea, hay empresas y hay muchas empresas que se están financiando en bolsa, pero mayormente son empresas ya bastante estructuradas, que tienen departamentos financieros robustos con gente de mucha experiencia, pero sí, no hay una cultura de bolsa de valores acá y que la podríamos aprovechar, ¿no es cierto? También hay mucha desconfianza. Obviamente la coyuntura política también influye. Casos que han pasado también tienen su influencia, ¿sí? Pero, pero sí, no está esta cultura muy, no se tiene mucho esta cultura de bolsa de valores, pero está en nosotros, ¿no? Está en nosotros. Por ejemplo, no sé quién nos realizó la pregunta. Por ejemplo, si tengo un requerimiento de financiamiento, listo, digo, a ver, voy a probar a vender mis facturas en el siguiente periodo como para ver cómo me va, ¿no? Entonces, también está en nosotros comenzar a fomentar esta cultura del mercado de valores que en otros países es explotadísima. En otros países representa un porcentaje del PIB altísimo y en Ecuador no. En Ecuador es un porcentaje mínimo, ¿sí? Entonces, sí, está en nosotros como contadores, como financieros, también darle este dinamismo al mercado, darle este dinamismo a la bolsa de valores, como para que en realidad venga a ser una fuente de financiamiento, pero también una alternativa de inversión, ¿sí? Si invertimos en algunos casos, ¿no? Y esto sí seguro, invertir en la bolsa de valores va a ser mucho más rentable que invertir en el sector financiero. Obviamente, probablemente con más exposición al riesgo, pero va a ser mucho más rentable, ¿sí? Entonces, ahí tenemos opciones que tranquilamente están a disposición. Así es, Diego, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Hay muchísimas personas que ya nos están preguntando, de hecho, sobre el curso de Excel y bueno, comentarles igualmente que una vez que siguen el curso de Excel, también podemos hacer el curso de Business Intelligence para que puedan construir este tipo de dashboards que les va a ayudar muchísimo a las empresas, bueno, y a tratar todos estos temas que acabamos de ver. Así que, Diego, Sí, por favor, dime. sí, Cris, perdón que te interrumpa. Comentarles, ¿no? Adicional a este curso de Excel, con el colegio, desde hace algún tiempo hemos venido como construyendo estos espacios de conocimiento. Tenemos, aparte del curso de Excel, que es súper útil, por ejemplo, para las personas que no tienen todavía este manejo intermedio avanzado de Excel, no saben, no tienen idea de cómo construir sus reportes, tablas dinámicas y demás. Pero adicional a este curso de Excel, que es 10 horas, tenemos un curso de construcción de modelos para análisis financiero, por ejemplo, que este es un curso que, bueno, deben estar pendientes, seguramente en el mes de marzo ya saldrá. Entonces aquí construimos de este tipo de modelos como los que vimos en pantalla, ¿sí? Como para analizar ya sus indicadores financieros. Y adicional tenemos un curso de Business Intelligence para las finanzas y el control de gestión, que aquí sí, aparte de complementar todo lo que ya se ha visto en Excel, también topamos herramientas como Power BI, por ejemplo, y conceptos mucho más específicos de Business Intelligence, de Big Data, no solo de la parte financiera, sino también de la parte comercial, de la parte de compras y demás. Entonces ahí tienen como un abanico de opciones como para complementarse en todo este tema que se refiere al manejo de bases de datos, de información financiera, de Business Intelligence, de Power BI. Así es, Diego, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, vamos a hacer rapidísimo el sorteo. Voy a pedir que por favor me dejes compartir la pantalla Claro para que que sí, todas Cris. las personas puedan ver el sorteo en vivo. Vamos a sortear una maleta deportiva. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí está la lista de las personas que concursaron con el hashtag CCPP. Y bueno, mil gracias por estar siempre presentes. Así que vamos a ver quién es la persona ganadora del... Tambores. Listo, tenemos Luz Eli TM.
Es la ganadora de la maleta deportiva, que Felicidades, si Luz. se puede comunicar, sí, felicidades, si se puede comunicar con nosotros por interno para darle las instrucciones para que pueda retirar su premio. Con esto creo que sin más que decir, les dejamos ya en el chat en vivo todo lo que tiene que ver la información con el curso de Excel que vamos a tener en el mes de febrero, bueno, a finales ya la próxima semana. Así que pues nada, bienvenidos a todos los que quieran seguir. Estamos con toda la información en nuestra página web www.ccpp.org.es y cualquier información adicional pueden igualmente dejarnos su mensaje por interno para brindarles todo lo que necesiten en cuanto a los cursos. Así que, Diego, mil gracias por tu tiempo, por estar aquí, por planificar con nosotros este webinar y bueno, siempre esperándote para que nos impartas ese conocimiento que tienes. Muchas gracias, Cris. Bueno, en realidad agradecerle a todos los colegas por su atención. Como digo y reitero, estos espacios de conocimiento son importantísimos para que nosotros como contadores empecemos a ver un poquito más allá del cumplimiento tributario y la presentación de estados financieros, sino complementarnos mucho más como profesionales contables financieros, ¿sí? Como gente que maneja la información de la compañía y que pueda hacer muchísimo más de lo que actualmente estamos haciendo. Saludos a todas las personas de otras provincias que nos están viendo. Un abrazo fraterno a todos. En realidad es gratificante tener gente de todas las partes del país. Y pues nada, un abrazo a todos. Espero ver a la mayor cantidad de gente posible en el curso de Excel que empezamos el lunes y en los otros cursos que estaremos empezando eh, por el mes de marzo. Y pues nada, siempre a las órdenes y encantado de poder compartir lo poquito que se conoce en base a la experiencia. Un gusto. Así es, Diego, muchas gracias y pues invitarles también el día viernes, nos vemos en el programa Conversando con Cristina, que tenemos todos los tips para el cierre fiscal 2020. Así que pues nada, invitados todos y bienvenidos al Colegio de Contadores. Nos vemos pronto. Un gusto.